Bien, amigos, bienvenidos a esta entrega de Entre Líneas Podcast. En esta ocasión, compartiendo con el honorable diputado por la provincia de Santo Domingo, Rafael Castillo, quien además también es vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo para el periodo 2024-2025. Muy buenas tardes, querido honorable. Gracias por estar en este espacio, Entre Líneas Podcast. Gracias, jóvenes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Gracias por la invitación. Complacido de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Para nosotros más que un honor tenerlo por acá y más tomando en cuenta el panorama político en el cual nos encontramos y todo lo que está aconteciendo. Pero antes de adentrarnos en materia de pues la postura de la oposición ante la reforma constitucional, fiscal y demás, queremos saber más de usted como político. ¿Cuál ha sido su trayectoria para lograr ocupar el puesto que hoy tiene? Bueno, pues yo simple y llanamente lo que soy es un trabajador político formado en el PLD desde un círculo de estudio, eh, pasando por todos los intermedios, círculo de estudio, comité central. Ya luego aspiré a diputado y este es mi segundo periodo como diputado. Ganamos en el partido, en el PLD, ya luego pasé a la Fuerza del Pueblo y ahora aspiré en esta nueva etapa ya siendo candidato por la Fuerza del Pueblo. Y somos uno de los sobrevivientes que pudimos llegar un poco más allá en esta ola tremenda que tuvo el PRM, pues ahora estamos dirigiendo el bloque de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, legislador. Bueno, yo voy de una vez a las preguntas con relación a la reforma constitucional. La Junta Central Electoral había acudido ante el Congreso Nacional a explicar los puntos, ¿verdad?, que entendía del por qué no debían unificarse las elecciones nuevamente. Sin embargo, este martes se aprobó la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales, a las alcaldías. ¿Unificación de todas? Unificación de todas las elecciones. Esto conllevaría más recursos, retrasaría un poco el conteo de los votos. También hay que nombrar más personal. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la unificación nuevamente de las elecciones? El pleno de la Junta Central Electoral que estuvo en la comisión, pues ellos nunca dijeron no, textualmente no, pero la diapositiva, la propuesta que se nos hizo a la comisión bicameral, pues fue un no sin decir que no. Pues todo lo que usted ha dicho ha sido así, pues se necesitaría más personal, se necesitaría comprar nuevos equipos, una cantidad inmensa de colegios electorales que habría que iniciar ampliando el padrón electoral, ampliando los colegios electorales que hoy cuentan con alrededor de 600 electores. Eso habría que bajarlo a la mitad, 350, porque el promedio de votación con una cantidad de boletas para manejarla un elector estaría entre 4 minutos a 7 minutos. El tiempo que se daría para entonces votar la población sería de alrededor de 7 a 10 minutos. Con eso votaría el 40% del padrón aproximadamente. Entonces, en tal sentido, habría que cambiar todo ese proceso para ir a unas elecciones, que sería volver para atrás. No tan solo en este punto la Fuerza del Pueblo ha estado en desacuerdo, sino en todos los puntos que mandó el Ejecutivo a la ley que mandaba a la reforma de la Constitución. Nosotros estuvimos desde el principio en desacuerdo total con estos puntos porque creemos que la reforma es antojadiza, medraganaria, sino que el presidente de la República lo que desea es poner su sello ahí de que reformó la Constitución y al final pues no estuvimos de acuerdo, la Fuerza del Pueblo no estuvo de acuerdo con ninguno de estos puntos. Muy buenas tardes, Rafael. De verdad que es un placer tenerlo aquí con nosotros, debutando en grande, en las grandes ligas, en nuestro podcast Entre Líneas. Preguntarle un tema muy importante sobre la reforma y es el tema del aumento con relación a los marbetes, que sacan cada año, y el tema también de
las bebidas alcohólicas, que es algo que el dominicano no coge cuenta, y es el tema de la bebida y el tema de los marbetes a la hora de hablar de una reforma fiscal. Bueno, pues mira, pues lo de los marbetes es un aumento de un 100%. Pues el que tiene un vehículo que tiene menos de 5 años se le duplicó de 1.500 a 3.000, un aumento de 100%. Y los otros ya vehículos de 5 años de 3.000 a 6.000. Ese es un palo directo. Respecto a las bebidas alcohólicas, pues también se graban con 850 pesos el grado de litro de alcohol. Quiere decir que un aumento aproximadamente de un 12% más a la bebida normal. Por ejemplo, una cerveza tendría que costar alrededor de un 20% más que lo que está costando hoy día. Ahora bien, eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque es que antes de este momento existen 50 renglones, 50 productos de primera necesidad que no están grabados en el ITEVI. Ahora apenas van a quedar 7. Wow. 43 productos que no estaban de la canasta básica, que no estaban, van a estar grabados. Y eso es catastrófico para los que menos tienen. No obstante a eso, todo el mundo sabe, y es verdad, que era necesario una reforma y que se ha estado llevando, dándole tiempo, dándole larga. Hoy ha llegado el punto de la reforma. Ahora, ¿cómo ha llegado? ¿Cómo va a ser? ¿Con cuáles sectores se ha sentado el Poder Ejecutivo? ¿Con quiénes ha conversado? ¿Con quién ha estado de acuerdo? Eso no lo sabemos. Ahora bien, lo que nosotros sí vamos a hacer en esta comisión que se va a conocer, que se va a mandar en la Cámara de Diputados directamente a la Comisión de Hacienda, pedir que hayan vistas públicas para que nosotros podamos explicarle a la población y ellos mismos puedan entender qué es lo que el gobierno quiere hacer. Porque lo más importante es que la población va a tener un sacrificio. Ahora, ¿cuál va a ser el sacrificio del gobierno central en el gasto? Porque este es el gobierno que más dinero ha tomado de préstamo, el gobierno que más dinero ha manejado, pero el gasto de capital, o sea, el gasto que se invierte del Estado a la sociedad es el más bajo de todos los gobiernos de la era republicana. Diputado, usted acaba de mencionar una palabra, vistas públicas, que ha sido una palabra muy acuñada por usted en los últimos días. De hecho, vimos una intervención suya en la Asamblea Nacional donde usted reclamaba al partido oficialista de la limitación a la población dominicana en materia de consultar, de hacer unas consultas públicas. Entonces, en ese mismo tenor también, en el día de ayer fue aprobada en la reforma constitucional en primera lectura lo que es la exclusión del procurador fiscal del Consejo Nacional de la Magistratura y en sustitución del mismo, entonces se insertaría el presidente del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, es este mismo órgano el que elige al presidente del Tribunal Constitucional. Y segundo, en ese mismo orden, la reducción de los diputados. ¿Propuesta por un mismo diputado? No, en nuestra exposición ante la comisión, ante la Asamblea Nacional, pues eso fue uno de nuestros puntos a enfatizar. ¿Cómo es posible que una reforma constitucional que nosotros explicamos ayer ante la Asamblea, que más que una reforma, eso no llena los requisitos ni siquiera de un parche? Eso es algo antojadizo. ¿Cómo que un parche? Explíquele eso a los que lo están escuchando en esa cámara. Mira, un parche, lo que sabemos lo que es un parche, es algo que se usa para tapar un hueco, para tapar un agujero. Y en los 4 pilares que estaba presentando la reforma constitucional no existe agujero, porque el procurador tiene independencia y es para la independencia de la Procuraduría General, el Ministerio Público tiene independencia constitucional desde el año 2010. Las elecciones fue el proceso de estudio, de conversaciones, de por qué debían ser en 2 etapas diferentes. La reforma constitucional no contó con absolutamente ni una sola aseveración en la sociedad. Y me explico. El presidente decía en su comunicación de motivación ante el Senado de la República que esa modificación constitucional era una modificación constitucional sin precedentes y que había sido el fruto de 3 años de conversaciones. Y yo te pregunto a ti, cuando se intentó reducir
el Consejo, o eliminar, perdón, el Consejo Superior del Ministerio Público, los fiscales salieron a protestar. ¿Y qué pasó? Que Miriam Germán mandó una carta y dijo que a mí no me han consultado, dijo ella. Quiere decir que tienen 3 años consultando y a uno de los que está creando la reforma no se le consultó. Pero después nos visita la Junta Central Electoral al pleno de la comisión y sin decir la palabra no me consultaron. Los hechos demuestran que tampoco se le consultó, porque la Junta Central Electoral, que es el órgano que administra el proceso, que lleva el proceso, que alma el proceso, dice, yo tendría que necesitar para esto 3 veces más recursos. Una circunscripción como la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, que tiene 11 diputados, yo tendría que hacer ese día, o la Junta tendría que hacer ese día, 31 conteos diferentes de elecciones. Y eso me daría a mí el tiempo de terminar de contar esa circunscripción con un personal que ya ha trabajado 12 horas, alrededor de 3 días para dar los resultados. Para dar el resultado inicial de datos que llegan desde el país, yo tendría que dar el primer boletín alrededor de las 3 de la mañana para dar el 10% del valor del conteo de lo presidencial. Quiere decir que tendría que, en el país no hay tantas aulas para yo montar todos los colegios electorales que tengo que tener. Que en las pasadas elecciones se dio un requisito cerca de las 8 de la noche con el 20%, con cerca del 20%. Y un requisito fundamental es, otro que decía la Junta Central Electoral, es que se estaría cercenando el derecho de los dominicanos en el exterior a el voto en las elecciones municipales, que votaron alrededor de 32.700 dominicanos. Si se unifican las elecciones, automáticamente tú le quitas el derecho, que es un derecho fundamental de elegir y ser elegido, que debe ser, si es así, entonces ese derecho fundamental debe ser para modificar la Constitución mediante el artículo 272 de la misma Constitución, que te dice que si viola derechos fundamentales tiene que ser a través de un referéndum, y no se hizo nada. Y por esa misma línea, en ese artículo también habla de cuando hay una modificación al procedimiento de reforma, que ha sido otro elemento bastante debatido. ¿Usted opina que la modificación, la petrificación del artículo de lo de la reelección verdaderamente altera el procedimiento de reforma y por ende se necesitaría un referendo aprobatorio? Es que mire, es que el artículo de petrificación es lo más sagrado que tiene la Constitución. Y ella misma te dice que para hacer eso, porque lo que ha querido vendernos al Poder Ejecutivo es que lo que ellos están anexándole a ese artículo que está petrificado, le están anexando algo. Y usted, si se le cambia una coma, ya usted lo está modificando. Entonces, por ende, era obligatorio, era un requisito sine qua non que se vaya a un referendo y que el soberano dijese si se debía hacer eso o no se debía hacer eso. Es un requisito obligatorio que se debió cumplir, que asimismo, con esa simplicidad que se hizo en el día de ayer, que salió un diputado con una Constitución con 5 candados, pero con esa misma simplicidad que se hizo ayer, así mismo se puede quitar, porque lo que hace un legislador hoy lo puede hacer el otro mañana, ¿verdad que sí? Entonces nosotros pensamos que todo eso que se hizo en el día de ayer y que se va a repetir el próximo lunes a las 2 de la tarde en la misma asamblea de elecciones, eso lo va a desbaratar cualquier otro proceso que venga de esa misma forma, otro partido que tenga una mayoría que pueda modificar la Constitución. En general, algo que se ha criticado mucho ha sido también que se está llevando a cabo una reforma constitucional y a su vez entonces se está planteando una reforma fiscal. Y nos gustaría saber cuál es su opinión y cuál usted cree que es la estrategia detrás de tantas cosas a la vez. Mire, yo pienso que esto es un hostigamiento total a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque usted no puede tener la ciudadanía en una modificación constitucional y al mismo tiempo aplicando el impuesto, haciendo una modificación a los impuestos, y usted dice, pero ve acá, me detengo a ver lo que es mis derechos fundamentales que están en la Constitución, o me detengo a lo que me están haciendo, poniéndole ITEVI a todos los productos de la canasta familiar. Y próximamente la laboral también al mismo tiempo.
O sea, confundirán al pueblo en un sentido, por un lado la fiscal, otro lado la constitucional y la otra la laboral. Porque es un gobierno que no planifica nada. Es a lo que coja Mibón. El presidente de la República está empecinado en que este será su último periodo y así sucesivamente. Por ejemplo, en esa reforma constitucional que pasó ahora ayer, usted dirá, un aspecto tan fundamental como el del artículo 81 que tiene que ver con la reducción de los diputados. El mandato que llegó del Poder Ejecutivo a través de la carta que daba el inicio al proceso de la ley de modificación de la Constitución, usted dice, pero ellos no presentaron lo que vino del Poder Ejecutivo haciendo énfasis que es una modificación pedida por el Poder Ejecutivo, no, sino que ellos después lo que hicieron fue que cada uno de los legisladores pidió una modificación de la Constitución y entonces no se vio ya como que fue el Poder Ejecutivo, sino que fue cada uno de los diputados que pidieron una modificación. ¿Y qué pasó? Un diputado, amigo, muy querido, que es, sin ir más allá, es un consejero de todos los diputados, porque por el tiempo que tiene en la Cámara de Diputados se ha convertido en un consejero como es Ramón Bueno. Pues Ramón Bueno es el que pide la eliminación de 20 diputados y usted dice, pero ¿cómo puede ser que un mismo diputado esté pidiendo la eliminación de su propio cuerpo, donde nosotros somos un partido, un país representativo que dice nuestra Constitución que nosotros tenemos un gobierno representativo y usted dice entonces, vamos a reducir los diputados y la población está creciendo 100,000 habitantes por año? ¿Qué va a pasar si en esta Constitución que tenemos actual dice que los diputados están congelados en 190? Lo único que teníamos que hacer es dejar ese artículo como está y que no siga creciendo la cantidad de diputados y entonces que se quedara en 190 y ahora entonces la población va creciendo y la representatividad va disminuyendo. Quiero decirle algo importante a la ciudadanía, es que para modificar la Constitución hoy día, esta que tenemos ahora, que se va a hacer totalmente ya en segunda lectura el próximo lunes, se necesitan 148 votos, las 2/3 partes. Para modificarla en el futuro, con esto que ellos han hecho de la reducción de los diputados, se necesitarán menos votos. En vez de fortalecer la Constitución, lo que ellos están haciendo es disminuyéndola. En el futuro serían 134 votos que se necesitarían para tener las 2/3 partes. Y el tema del procurador. Se nos vendió que iba a ser independiente el procurador, que la modificación a la Constitución, principalmente ese era uno de los puntos. Sin embargo, nos sorprendió que en el proyecto que fue al Congreso Nacional, el presidente de la República sigue sugiriendo quién va a ser el procurador. Es el mismo camino, del decreto es el mismo camino, solamente el presidente va a proponer a quién va a ser. Y el mismo consejo que está presidido por el mismo presidente y que tiene al presidente del Senado, que es de su partido, y que tiene al presidente de la Cámara de Diputados, que es de su partido, va a escoger al que el presidente decida quién es. ¿Cómo era mejor? ¿Hacerlo mediante un decreto o ir a hacer este show mediático de escogerlo mediante el señalamiento del mismo presidente? ¿Tú crees que podría existir alguien que le diga al presidente cuando él presente a una sola persona? Porque no es una terna, porque no es una elección de que alguien va a presentar una cantidad de exponentes para que escojan uno, sino que es uno solo que el presidente va a presentar. Alguno de ellos le va a decir, no, presidente, ese no puede ser. Entonces, eso no tiene sentido. Eso es populismo en el más alto nivel. El presidente de la República piensa que lo está haciendo bien. Nosotros sabemos que esa modificación constitucional en nada beneficia a la ciudadanía. ¿Qué beneficia a la ciudadanía? Que nosotros los diputados estuviéramos abocados a defender la Constitución en la frontera, a sacar todos estos indocumentados que tenemos en la República Dominicana, a seguir trabajando con el Código Penal, que es lo más importante que podría haber sucedido en esta legislatura, a trabajar con la Ley de Seguridad Social, que es la que debió iniciar todo este proceso, la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo, que se deben someter al mismo tiempo. Entonces, ahí sí la ciudadanía iba a reconocer que se está haciendo un trabajo en favor de ellos, pero nadie ha pedido la modificación constitucional. Y nadie la quiere el presidente y la quiere ese equipo de diputados y senadores que están dispuestos a inmolarse por
el bienestar del presidente. Rafael, una pregunta, y aprovechando que tú eres el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Para nadie es un secreto de que en el pasado proceso electoral fue un tema, pudiéramos decir, trending topic. Los aspirantes proponiendo la modificación a la ley 87-01 de seguridad social. ¿En qué actualmente se encuentra trabajando esta comisión que tú presides y cuáles aspectos innovadores pudiera traer precisamente por un tema muy especial, por ejemplo, como el tema de la salud mental, que ha sido un tema que ya la sociedad dominicana lo ha tomado con un cierto nivel y le ha dado ya la importancia requerida, y los otros aspectos que pudieran integrarse? O sea, ¿en qué están ustedes? Mira, a petición nuestra en el Congreso pasado, nosotros creamos una comisión bicameral mediante una resolución que nosotros mismos depositamos. Después de haber creado la comisión bicameral, nosotros mismos depositamos una modificación a la ley 87-01 que contaba de 72 artículos. Esa modificación se empezó a conocer. Nosotros recibimos sectores importantes del país, hicimos 6 vistas públicas, recibimos más de 300 sectores productivos ligados a la seguridad social. Y después que teníamos el informe, ya 2 años y 3 meses trabajando en esa comisión, que rendimos un informe para la modificación, pues no se conoció. Se quedó ahí, se durmió y perimió. Ya luego, el Poder Ejecutivo, ahora el presidente de la República dice que va a haber una modificación de la ley de 87-01 que es impostergable. Eso es una necesidad nacional. Vamos a ver si es verdad que el Poder Ejecutivo va a someter eso, cuándo lo va a hacer, y entonces estaríamos dispuestos a trabajar en una comisión importante para esa modificación que no espera más tiempo. Sin embargo, la comisión sigue trabajando con proyectos de modificación de artículos, sigue trabajando con resoluciones del sistema de seguridad social, con todo lo que tiene depositada la comisión del Congreso anterior y los que han depositado estos diputados nuevos, y en eso estamos trabajando, esperando a ver si llega una reforma importante a la ley 87-01 que el Poder Ejecutivo se ha comprometido a presentar y que nosotros estaríamos en colaborar para que realmente con todos los sectores podamos tener una ley justa de seguridad social que está ahora mismo ya desfasada y que no está cumpliendo el rol para que lo que fue creada. Diputado, ¿debe el presidente Abinader designar un alcalde o una alcaldesa en el municipio de La Vega o se debe convocar unas elecciones en el municipio? El presidente creó un problema en La Vega y los que son constitucionalistas, los que saben de elecciones, los que están preparados para opinar sobre eso han dicho que se necesita hacer unas elecciones nuevamente en La Vega porque ya eso fue eliminado en la Constitución del 2010 y yo pienso que lo más importante aquí ahora es que si el PRM no tiene personal para designar ministros, no debe estar quitando alcaldes. Por tal razón, ni el Congreso ni el presidente pueden resolver el problema de La Vega que no sea unas elecciones que se hagan en ese municipio para escoger ese alcalde. Pero Que a propósito, vimos el día de ayer que la diputada Soraya Suárez propuso en la nueva reforma incluir que el presidente designe el alcalde o la alcaldesa de ese municipio. Incongruente total, porque la misma modificación que se está haciendo a la Constitución dice que nadie puede ser beneficiado con una reforma constitucional que sea en su periodo. Quiere decir que si se aprobaba ayer el mismo que se quería beneficiar no podía hacerlo porque lo está haciendo para su propio provecho. Entonces, eso fue un error garrafal. Ella después lo retiró. Fue enfrentado tanto por diputados del PLD como de la Fuerza del Pueblo y después, y yo pienso que hasta la misma persona a quien se quiere designar como alcalde estaba contrario a que se sometiera a eso. ¿qué va a pasar entonces en La Vega? Porque estamos en un limbo. Está en un limbo La Vega. No sabemos qué va a pasar, pero así es, en ese limbo está la ciudadanía, así mismo está el país. Un país que está ahora mismo a la deriva en salud. Los apagones nos están comiendo. Digo, particularmente donde yo vivo. Yo no sé si donde usted vive no hay apagones, pero los apagones están azotando a la República Dominicana. Los haitianos se han adueñado de la frontera, el país está poblado
de haitianos, está el costo de la vida que no lo soporta, la inseguridad nacional, así está el país en un limbo. El presidente se dedicó simple y llanamente a someter proyectos y a vivir de una forma, de un decreto, de un discurso ante la sociedad, y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque el presidente se va a las Naciones Unidas y da un discurso muy bonito, nacionalista, y que todos nos sentimos muy bien con ese discurso, pero sin embargo, el presidente Leonel Fernández ha dicho que estando todos los consulados cerrados en lo que va de año, se han otorgado 400,000 visas a los haitianos, y en migración se han otorgado alrededor de 159,000 residencias. Y tú dices, solamente de manera legal vamos a tener viviendo 500,000 haitianos en un año en República Dominicana. Eso es legal. Y yo me imagino que por cada legal que haya, tienen que haber por lo menos 50 ilegal. Entonces, eso es importante. El presidente va a las Naciones Unidas, dice una cosa, pero sus funcionarios aquí en República Cancillería dijo Dominicana, que nada, eran 112 por ahí. ¿Cuánto fue que dijo? 103 visas, dijo. Pero, 103. Pero por lo menos dijo que van 103. Cuando Leonel habló de las cámaras del Intran que estaban espiando, dijeron que estaba loco, que eso era mentira. Este por lo menos admitió que son 103. ¿Y es verdad lo que pasó con las cámaras del Intran? ¿Es verdad que se estaba espiando? ¿Es verdad que hay personas presas? ¿Es verdad que el mismo Estado está siendo espiado por un particular? Leonel estaba loco. O sea, Rafael, si el presidente Leonel Fernández no da esa declaración, esa denuncia estuviera pública, todo normal, como estaba pasando. O sea, no pasan esos allanamientos, no se dan esas situaciones. Ya el contrato del Intran, Hugo tenía 5 meses fuera de la institución y se había dicho que se iba a anular y estaba ejecutándose como el primer día y no había pasado nada. Si el presidente Fernández no denuncia con la responsabilidad que lo hizo, eso que estaba pasando en el Intran y que las cámaras aún siguen funcionando igualito, porque está siendo el burto de las personas que están detenidas y la medida de coerción. Pero todo está funcionando igual. Las cámaras están instaladas, las cámaras no se han desinstalado. El Estado sigue espiando a la ciudadanía igualito que como lo estaba haciendo. Diputado, me parece interesante, volviendo un poquito a lo de las reformas, que usted dice, por ejemplo, lo de la constitucional, que el bloque de la Fuerza del Pueblo se opone en su totalidad a las disposiciones presentadas. Pero quisiera recoger un poquito, porque entiendo que todo tiene sus matices. Nada es completamente negro ni completamente blanco. Si hay alguna cosa que para ustedes por lo menos sea razonablemente aceptable dentro de pues ambas reformas, lo que usted diría que por lo menos es una buena iniciativa con tal vez algunas modificaciones que podría recogerse algo bueno. Mire, es que en esta modificación de estos 4 artículos no hay nada que usted pueda decir es importante para una modificación constitucional. Es que no lo hay. Es que los 4 pilares que están presentando para la modificación constitucional están plasmados claramente y bien definidos en la Constitución. De esa Constitución que se está modificando, nosotros creemos que nada es positivo y que no hay nada que se pudiera mejorar que como está. Ok, entonces en cuanto a la fiscal, usted mencionó 2 elementos anteriormente. Dijo que lo primero, que es importante que el pueblo también lo sepa, que no hubo como esa información del pueblo. Y segundo, que hay una garantía de que realmente el Estado entonces utilice esos fondos para lo que promete. Mire, en la constitucional, por ejemplo, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un pacto social con la ciudadanía, que usted se desmonta de sus derechos naturales, con los derechos que usted nace para vivir en libertad, usted se desmonta de eso para usted asumir unos derechos y unos fundamentos que el Estado le marca para usted entonces vivir en sociedad. ¿Qué pasa? Para usted hacer una modificación constitucional, usted debe explicarle a la ciudadanía, mira, lo que nosotros vamos a hacer es porque son tus derechos. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer es esto y esto. Entonces, en tal razón, para la modificación constitucional del año 2010, se hicieron 150 vistas públicas. Si usted puede ver, eso está en todo el internet. Usted marca esa lucha social que se llevó, claro, ese proceso social que se llevó para la Constitución del 2010 y usted va a dar cuenta que tiene 150 vistas públicas. ¿Usted sabe cuántas se hicieron para esto? ¿Cuántas? Bueno, 0. en ese sentido lo que se argumenta es que en ese entonces fue una reforma integral y que en este caso no se está tocando de manera tan integral
tantos aspectos. ¿Qué opinión le merece eso? Que es una reforma constitucional. Es la Constitución, es los derechos de las personas lo que usted está modificando. Y usted está, e inclusive usted está yendo más allá. Usted está legislando para generaciones de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años posteriores, porque usted está llevando una parte de la Constitución a una cláusula que tiene 104 años que no se toca. Entonces, usted me va a poner ese caramelito de que es una reforma sencilla, de que no se necesita. No, usted está petrificando parte de la Constitución para generaciones futuras. Los nietos suyos que van a venir van a estar adheridos a esta Constitución que se está petrificando en el día de ahora. Entonces, eso no es tan sencillo como ellos lo explican. No obstante a eso, un diputado ayer se paraba y decía, hay que unificar las elecciones porque todo no es estático. Peña Gómez decía que tal cosa, esto no es estático. Para unificar las elecciones no es estático el tiempo. Para tal cosa, pero para usted petrificar la Constitución, ahí sí es estático. Entonces, como que el PRM mismo no sabe lo que quiere. Hay contradicciones. Totalmente. Bien. Rafael, tú eres diputado ya por segundo periodo de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, municipio más grande del país, un municipio el cual tiene muchas demandas, tanto de servicios como de obras. Y recientemente se eligieron unas autoridades, empezada por la gestión de Dio Astacio, del propio PRM. Entonces, quisiéramos evaluar contigo. ¿Cómo ves el municipio de Santo Domingo Este y cómo puedes evaluar estos 5 meses, ya casi 6 meses que tiene la gestión de Dio Astacio en Santo Domingo Este? Mira, yo pienso que todavía es muy temprano para evaluar el alcalde de Santo Domingo Este, pues Santo Domingo Este estaba funcionando a medias, si se puede llamar así. Pues el mismo gobierno central no le dio el apoyo suficiente al gobierno anterior, al gobierno local anterior, y yo pienso que es muy temprano para evaluar la gestión de Dio Astacio. Él ha tratado de hacer cosas con los desechos sólidos, eliminar la basura. Ahora, lo que hemos visto en estos 5 meses, y ahí voy a terminar con todo el proceso de Santo Domingo Este, es que el alcalde no está siendo lo suficientemente transparente en lo que está llevando a cabo. El alcalde se le declaró una urgencia de 280 millones al principio de su gestión y no ha sido muy transparente en explicarle a la población en qué se gastó ese dinero, en qué se invirtió una cantidad de furgones que dice que recibió y después vemos que se licitaron una parte y se pagaron 126 millones de pesos por otra cantidad inmensa de contenedores. Entonces yo me pregunto, ¿los donaron o no los donaron? ¿Por qué? Porque ustedes jóvenes no se imaginan lo que hay que pasar en la República Dominicana para que un tercero le done al Estado. Eso es una cantidad inmensa de documentos y un tiempo importantísimo por la burocracia que hay que pasar de una institución a otra, de un tercero donarle a el Estado. O sea, eso es lo que usted, perdón, eso es lo que usted quería decir en un tuit que usted puso este fin de semana, donde usted le recordaba al señor alcalde Dio Astacio y cito, que el municipio tiene un hospital listo y equipado con equipo de alta tecnología donado por el gobierno de Japón y que por negligencia o falta de interés de las autoridades actualmente no ha sido aperturado. Ahí explica brevemente las unidades que tiene y dice, bueno, hacer de conocimiento del mismo señor alcalde y los municipios que estas son donaciones de equipos médicos que duraron más de 2 años en el proceso de papeleos obligatorios que deben llevar a cabo las donaciones de terceros al Estado Dominicano. Denle cráneo. Así terminó su tuit. Lo que quise decir, querido diputado. Exactamente. No es posible que el ayuntamiento haya recibido una cantidad de furgones y la sala capitular, los regidores no lo sepan. Es que eso no puede ser. Es que el alcalde Dio Astacio se ha vendido como una persona responsable, que yo lo creo, serio, que yo lo creo, pero yo pienso que la transparencia ha faltado. No es posible que si él va a recibir furgones no se haga por la vía normal, contenedores. ¿Quién los donó? Una compañía. ¿Qué compañía es esa? ¿Dónde está el contrato que él hizo
primero tiene que venir una comunicación de esa persona o de esa compañía ofertándole al Estado lo que le va a donar. Después, si lo acepta la sala capitular, porque no es el alcalde es el ejecutivo de la sala capitular, que es la que decide. Si los regidores, ninguno se habían enterado que esos furgones los habían donado, ya tú sabes qué se ha hecho. Entonces, el proceso de recibirlo ha sido totalmente ilegal, pero yo pienso que más que eso es la transparencia, que él lo que es un ejecutivo para ser transparente. Y yo no te voy a evaluar ya las funciones del alcalde en Santo Domingo Este porque está muy temprano. Yo pienso que ya eso lo vamos a ver en el futuro y le deseamos toda la suerte porque es nuestro municipio y lo que queremos es que se desarrolle y que podamos tener un municipio limpio, creativo, desarrollado y es lo mejor para todos. Bueno, pues agradecerle a nuestro primer invitado de este programa, al honorable diputado Rafael Castillo, vocero también de la bancada de la Fuerza del Pueblo y un político acabado, el cual nos ha nutrido en este programa sobre reforma constitucional, reforma laboral. Hablamos también del tema de Santo Domingo Este, entre otros más. Finalmente, diputado, un mensaje que usted quiera compartir con nosotros, con sus municipios o con el pueblo en general. No, desearle todo el éxito del mundo a ustedes que inician este proyecto importantísimo, desearle toda la suerte. Yo sé que ustedes son jóvenes talentosos que lo van a lograr. Quiera Dios que la publicidad al Estado llegue para que se pueda mantener, porque bastante publicidad que tiene el Estado. Y quiera Dios que sean tomados en cuenta para que este programa se mantenga en el tiempo y ustedes puedan realmente seguir haciendo esto que con tanto sacrificio están haciendo para la República Dominicana. Y del sector privado que llegue también, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Pero como el Estado es el que tiene casi 10,000 millones en publicidad, pues está más fácil llegar por ahí, pienso yo. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, amigos, bienvenidos a Entre Líneas Podcast, un podcast el cual viene precisamente a buscarle ese espacio objetivo de veracidad, donde vamos a estar compartiendo con ustedes informaciones, socializando de temas de gran interés, aquí acompañado de un gran equipo. Más que un equipo, un equipazo, una familia. Me acompaña aquí una joven estrella, Juliana Martínez, también está con nosotros Raquel González y también Iván Díaz. Bienvenidos, chicos. Ay, para mí particularmente es un honor formar parte de este equipo. Me emociona bastante que ya podamos materializar este proyecto que tanto tiempo pensamos. Y bueno, algo nuevo para la juventud, un equipo lleno de jóvenes, valga la redundancia. Y creo que iniciamos en un tiempo correcto, porque hay muchos temas de los cuales hay que hablar. Y yo no sé, pero yo creo que ya podemos empezar inmediatamente con uno de esos temas. Vamos a darle. En mi caso, yo quiero hablar un poquito de la reforma constitucional que se nos ha presentado y quiero hablar dos elementos particulares de la reforma. Primero, quiero hacer referencia al debate que ha surgido en cuanto a si se necesita o no un referendo aprobatorio. Y segundo, quiero tocar de qué formas esta reforma afecta o desarrolla nuestra democracia. Entonces, con el primer punto del referendo aprobatorio, el debate es que según el artículo 272 de nuestra Constitución, dice que se necesita un referendo aprobatorio cuando la reforma verse sobre los procedimientos de reforma. Entonces, el debate que ha surgido entre los constitucionalistas es si petrificar la cláusula en referencia a la petrificación de la reelección es o no algo que afecta el procedimiento. Entonces, los que, como yo, estamos de acuerdo con que se necesita un referendo aprobatorio, lo que entendemos es que cuando estamos añadiendo una limitación al procedimiento de reforma, en este caso con la petrificación, eso en sí mismo es una modificación a este procedimiento y por ende se necesita un referendo aprobatorio. Esa es mi opinión. Pero quiero ahí partir automáticamente con el segundo punto, que es de qué manera esta reforma afecta a nuestra democracia. Y para eso primero quiero tocar temas particulares como lo de reducir la cantidad de diputados. Sean 5, sean 10, sean 15, sean 20 o sea 1. Entiendo que como mismo
Entiendo que como mismo va creciendo la población, asimismo la representatividad debería de mantenerse, incluso eventualmente aumentar. Y entiendo que si el problema es la efectividad de los legisladores, el enfoque debería de ser buscar medidas para mejorar o solidificar la eficacia de los legisladores en lugar de reducir el número de legisladores. Esa parte a mí no me hace mucho sentido. Pero segundo, lo de unificar las elecciones, ya la misma Junta Central Electoral ha establecido lo problemático que sería, que en términos de costos también sería bastante inversión con la tecnología que se requiere. Creo que sería más confuso, creo que no aporta de manera alguna a nuestra democracia. Pero el tercer aspecto que quiero vincular con la democracia es el tema de que todas reformas, y ya independientemente de lo del referendo aprobatorio, toda reforma de esta magnitud necesita consenso. Y el consenso, y este es el punto con el que quiero ya dejarlos para cerrar mi comentario, ya en la democracia en la que estamos, el consenso no se trata de una mayoría cuantitativa. ¿Por qué? Porque hay minorías que también necesitan ser representadas, porque hay diferentes grupos, diferentes ideologías, diferentes instituciones, diferentes sectores, diferentes partidos que también deben ser tomados en cuenta cuando se va a tomar una decisión de esta magnitud. El hecho de que cierto partido tenga mayoría en el Congreso no es suficiente para que haya un verdadero consenso a la hora de realizar eso. Y de mi parte creo que ese es el problema principal, la falta de socialización y la falta de consenso que ha existido en esta reforma. Pero vamos a ver ahora qué opinan mis compañeros al respecto. Bueno, buenas tardes, Raquel Awilde González. Tenemos, además de la reforma constitucional, estamos abocados también a conocer una reforma fiscal. Ya fue depositada por el ministro de Hacienda en el Congreso Nacional. Esta reforma, la verdad, que ha generado inquietudes en algunos sectores, como los productores de cine, los miembros de ASONAORE, Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, por el tema de la eliminación de los incentivos al sector turismo. También los sectores agrupados en la industria del ron están manifestando su queja. Vamos a ver qué pasa, si el Congreso Nacional va a aprobarla tal como la depositó el Poder Ejecutivo o se van a hacer algunas modificaciones, tomando en cuenta que siempre esos sectores acuden al Congreso Nacional a hacer sus planteamientos. Ahora, los que nos vamos a ver bastante afectados vamos a ser los consumidores finales, con todos esos impuestos que se están planteando en la reforma fiscal. Por ejemplo, la canasta alimenticia nada más va a tener 7 productos libres de impuestos, de ITEVIS, todos los demás van a pagar impuestos. Ustedes van hoy mismo al supermercado, ustedes ven que ya ha variado. Un botellón de agua que costaba 95 pesos llegó a 100 pesos. Wow. O sea, eso es antes de la reforma y el agua se supone que no debe estar grabada, pero lo que digo es que esto provoca, una vez anunciado, una escalada alcista y luego de que se apruebe el proyecto viene otra escalada alcista. El gobierno ha informado que, por ejemplo, a los trabajadores del sector público que ganan un mínimo de 10,000 pesos, para compensar un posible efecto, le va a aumentar a 15,000 pesos. 5,000 pesos para que ellos paleen esta situación. Son de las medidas compensatorias. Y bueno, a las micros y pequeñas empresas, el anticipo también lo está algunos eliminando, el anticipo, y a otros estableciéndole nada más un porcentaje, entre un 40 y un 60%. Pero vamos a ver qué va a pasar con este proyecto cuando se esté discutiendo en el Congreso Nacional, si lo pasarán así o si habrá algunas modificaciones. Bueno, señores, muy buenas tardes. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio. En mi comentario de hoy yo quiero hablar sobre la reforma, obviamente, un tema que está bien consolidado en la palestra pública. Y yo entiendo de que la reforma ha sido un tema que ha venido para encubrir algunas negligencias
del gobierno actual. Yo creo que antes de hablar de reforma, se debe hablar del tema de la seguridad ciudadana, perdón. Todas las medidas que ha hecho el Ministerio de Interior y Policía, como la dirección de la Policía Nacional, para tratar de disuadir un poco la inseguridad ciudadana y todo lo que compete con la misma. Yo creo que el gobierno ha usado esta estrategia de la reforma en estos momentos para encubrir la negligencia de las instituciones que yo mencioné anteriormente y también para tapar las faltas de políticas públicas que acierten a la ciudadanía en la República Dominicana. Yo creo que también la reforma ha venido a encubrir el tema de la educación. Vimos que hace aproximadamente un mes el tema de los cupos en las escuelas públicas de nuestro país, cómo ha afectado a muchísimos estudiantes de la República Dominicana el tema de la falta de cupo. Y yo entiendo de que la reforma ha venido también a encubrir el tema de la educación. También vemos el tema de la salud pública, cómo esta reforma ha venido a empañar el tema de la salud, cómo los servicios de salud han sido disminuidos en su capacidad, ya que no cuentan con el suficiente apoyo del gobierno para así poder ofrecer a la ciudadanía un servicio de salud pública de calidad. Nosotros venimos de atravesar una pandemia que afectó muchísimas personas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y el gobierno aún así ha dejado el sistema de salud de República Dominicana a la deriva. Un sistema de salud que solamente es utilizado en el tema de la gestación para nuestras vecinas haitianas. Yo entiendo de que la reforma ha venido a encubrir el tema de la salud y antes de hablar de una reforma se debe hablar del sistema de salud. También vemos el tema de la participación ciudadana, cómo la participación ciudadana ha venido disminuyendo en la República Dominicana, como vimos en las elecciones pasadas, cómo los ciudadanos se han abstenido a ir a ejercer su derecho, un derecho fundamental que es el derecho a ejercer el voto. Y nosotros entendemos que la participación ciudadana ha disminuido, ya que el gobierno con sus políticas públicas desacertadas no ha marcado, digamos que la diferencia entre antes y ahora. Yo entiendo que la reforma ha venido a encubrir el tema de la participación y la abstención de todos los dominicanos y dominicanas en los procesos pasados. Yo entiendo que antes de hablar de una reforma constitucional, fiscal, se debe de tratar el tema de la participación ciudadana. ¿Qué consecuencias trae a la democracia que un dominicano o una dominicana no haya ejercido su derecho fundamental de elegir a sus representantes? Y eso deja un mensaje muy grande para nosotros en la República Dominicana. Yo entiendo que la reforma ha venido a tapar los temas que mencioné anteriormente. Muchas gracias. Bien, señores, miren, dándole seguimiento a los temas que ustedes han tocado aquí, realmente ahora mismo el país se encuentra sumergido pudiéramos decir, en un tema de trending topic, ¿verdad? Para que la gente nos pueda entender. Estamos en reforma constitucional. Y cabe destacar que no solo será la reforma constitucional la que se estará viendo en los próximos días, semanas y meses, sino que se va a ver lo que es la reforma fiscal, que ya de hecho fue depositada en la Cámara de Diputados, la reforma laboral, que la van a introducir por el Senado, y nos van a mantener como en una especie de tira y jala. Por un lado te dan con un tema, por otro lado de otro tema, y al final realmente la población la están llevando a un punto de confusión en la cual, mientras tú te estás preocupando por el alza de los precios que naturalmente se van a ver afectados en la canasta básica familiar, por el otro lado te estarán automáticamente entrando un paquete de resoluciones como el quitar la cesantía laboral, entre otros aspectos que van a ir integrados dentro de la propuesta del Poder Ejecutivo para lo que es la reforma laboral. Y por otro lado, entonces, el Congreso en asamblea, conociendo lo que es la reforma a la Constitución de la República. Y miren, yo particularmente entiendo, y no porque yo sea y milite en un partido político que es de oposición, sino que yo de manera personal entiendo de que esa reforma constitucional no tenía objeto en este momento. ¿Por qué no tiene objeto? Porque cuando tú tienes un código penal tan atrasado,
donde tú tienes tipificado una serie de delitos del siglo XIX para tú combatir una delincuencia del siglo XXI, donde hablamos de los delitos tecnológicos y de una serie de elementos que no están tipificados. Y nosotros nos pasamos debates y debates y no tenemos un código penal precisamente porque hemos querido a veces buscar como excusa el que si entramos el tema de las 3 causales, que si lo llevamos por una ley especial y como que nos hemos detenido tanto precisamente en este bajadero y no tenemos un código civil, un código penal. Pero aparte del código penal tampoco tenemos una ley de seguridad social adaptada a los nuevos tiempos. Y precisamente en un rato vamos a tener un invitado que precisamente es el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el cual vamos a ver en qué están, porque la salud mental, por ejemplo, que ha sido un problema que ya se está tratando con una mayor seriedad, tampoco hemos visto que el Poder Ejecutivo le ha dado la importancia de vida como le está dando estos temas. Entonces tenemos una reforma constitucional con 4 puntos. El primer punto, el procurador general. Bien, el procurador general ahora no va a ser sometido, firmado su designación por un decreto del presidente. Será a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué resulta? ¿Quién preside el Consejo? Lo preside el presidente. ¿Quiénes integran el Consejo de la Magistratura? Lo integra el presidente del Senado, que valga la redundancia, siempre el que eligen como presidente del Senado, el del partido mayoritario, que en este caso es el PRM, o sea, ya van 2 votos que tiene el presidente ahí. El presidente de la Cámara de Diputados tiene la mayoría absoluta. Siempre va a haber el presidente de la Cámara de Diputados que sea del PRM. Van 3 votos ahí. Entonces, invitan a 2 personas de la oposición que al final de la jornada no tienen nada relevante. Y entonces también invitan al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente ahora, que es lo que se pretende integrar, el presidente del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, oigan esto, quieren poner como parte del Consejo Nacional de la Magistratura a un representante que es electo por el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, al final de la jornada, cuando toquen evaluar a esos jueces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Entonces, es una propuesta que solamente, exclusivamente, señores, para que ustedes sepan, solamente es el presidente el que puede proponer ahí. O sea, que no es que es verdad que el presidente del Senado puede decir, mira, queremos poner a Iván como procurador, o que el presidente de la Cámara de Diputados va a decir, yo entiendo que es Raquel. No, el presidente es el único. Y solamente si a él se le antoja de presentar un solo perfil, como en efecto lo va a hacer, pues entonces así mismo lo hará. Es como una manera de buscarle una forma un poco más decente de que no se vea que ciertamente es el presidente el que está imponiendo al Ministerio Público. El segundo punto, que es un tema que yo respeto mucho y lo vemos dentro de 2 vertientes. Primero, desde una vertiente estatal, unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Bueno, cuando nosotros nos vamos al órgano rector, que es la Junta Central Electoral, la Junta no ha dicho literalmente que no se puede, pero ha dejado unos puntos que es como quien dice un no diciendo que no. ¿Qué ha dicho la Junta? Bueno, no tengo capacidad de poder montar un proceso electoral donde a un ciudadano se le dé una boleta de regidor, que dicho sea de paso es complicadísima, porque el pasado proceso tú veías tantas caritas que tú no sabías qué ibas a hacer. Tienes la boleta de los alcaldes, tienes las boletas de los diputados, tienes las boletas de los senadores, tienes las boletas de los candidatos presidenciales, y para el proceso del escrutinio, la Junta Central Electoral ha informado que se tardaría aproximadamente hasta el otro día a primeras horas, llámese 1 o 2 de la mañana, para poder emitir el primer boletín con apenas un 10%. Aparte de incrementar el horario, que tendría que ser desde 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y que también entonces esto se le duplicaría, porque para poder montar este proceso necesitaría más de 150,000 personas colaborándole en este mismo. Si lo vemos dentro de un punto de vista para los candidatos, bueno, yo me imagino que los candidatos a diputados y a senadores irán un poquito más suave, ¿verdad? Porque no tendrán el proceso de que en el equipo se les pueda dividir. Pero dentro de un punto de vista como órgano estatal, la Junta ha dicho que esto se le pudiera armar un caos. Y bueno, veo que probablemente ya esto se aprobó en primera lectura. Ahora vamos a ver ya cuando se ratifique en segunda y cuando ya sea promulgada la nueva Constitución.
Vamos a ver cómo la Junta tendrá que maniobrar en esto, porque definitivamente es algo sin sentido según lo que uno ha podido observar. El tercer punto, la reducción de los diputados. Y miren, señores, yo que fui candidato a diputado, puedo decir lo siguiente. Yo soy de una demarcación donde nosotros tenemos 11 curules, que precisamente en la propuesta está el que se vayan a eliminar 2 curules de esa. Para un territorio como esa circunscripción que tiene 3 municipios, que va desde la Charle de Gol casi hasta San Pedro, que va y abarca, por ejemplo, el municipio de Guerra, que es un mundo muy distinto al de Boca Chica, el de Boca Chica, que es un mundo muy distinto al de Santo Domingo Este. Una demarcación completamente grande, una demarcación que de hecho, si nos vamos por la constitución que actualmente está vigente, un diputado por cada 50,000 habitantes no dan, porque esa demarcación tiene solamente más de 400,000 habitantes y va en ascenso. Entonces, cuando escuchamos que el gobierno dice que vamos a reducir los diputados para eficientizar el gasto, entonces nosotros nos preguntamos, pero ven acá, ¿qué tanto representan estos 20 diputados que se van a reducir de esta matrícula en función cuando por un lado nos estamos ahorrando, pero por otro lado estamos despilfarrando? Porque nosotros hemos visto cómo el gobierno, de una forma a veces un poco intolerante, ha tenido un despilfarro económico de manera innecesaria en esos aspectos. Y por último, está el punto de ponerle un candado a lo que es la propia Constitución. Y cabe destacar que asimismo como los asambleístas se están reuniendo hoy para poder modificar la Constitución, cabe destacar que si en un futuro otro partido tuviera una gran mayoría, pues también pasaría lo mismo. Entonces yo entiendo de que en definitiva ya eso se aprobó, lo que uno diga, lo que uno opine, brinque, salte en patalén, como dicen por ahí, no habrá forma, pero sí es un claro mensaje de que definitivamente un partido no puede tener el control de todos los poderes del Estado, porque ahí es donde de verdad peligra la democracia, peligra la institucionalidad y peligra ciertamente el que un Estado como la República Dominicana pueda ir en un desarrollo garantizando el futuro de las generaciones, porque yo estoy seguro que lo que hoy se está legislando no le va a aplicar a ninguno de los que están ahí. Le van a aplicar a esta generación que somos los que vamos subiendo, que vamos creciendo y que tal vez en algún momento la vida, Dios, el pueblo nos dé la oportunidad y estemos en algún espacio de toma de decisiones y tendremos que ir desatando todos estos nudos históricos que esta gente hoy en día están dejando. Así es, no, y me parece muy interesante. Bueno, nuestras miradas, nuestros comentarios fueron integrales, pero en particular lo que decía Iván, porque algo que yo y pienso que muchos ciudadanos se han preguntado es el por qué, o sea, cuál es la finalidad detrás. Y me parece muy interesante esa postura que asumes de que es una estrategia para encubrir entonces como todos los fallos que están teniendo en la gestión, y lo conecto también con lo que dice Hazel de la importancia de tener contrapesos y no escoger solo representantes de un solo partido en todos los espacios de toma de decisiones, porque este es el resultado. Bueno, Raquel se quedó ahí. No, Bueno, señores, ¿qué puedo decir? yo estoy esperando que me den el cue del tiempo. De verdad que la reforma también, como mencionó, o como, wow, cortamos ahí. Yo mencionaba como lo mencionó Rafael. Bueno, la reforma va a traer el tema de un hostigamiento social. Yo entiendo de que las personas, ya hasta los niños en las escuelas están mencionando el tema de la reforma. Yo entiendo que va a tener un hostigamiento donde las personas van a estar en una incertidumbre en qué va a pasar con nosotros. Yo entiendo de que eso va a desatar también una ola de delincuencia, va a desatar también una ola de viajes ilegales, ya que cuando un país no ofrece una estabilidad económica, una estabilidad social, los ciudadanos tendemos a buscar otras alternativas. Y yo estoy seguro de que ante esta ola de hostigamiento, el gobierno va a tener que prepararse ante una ola de inmigración hacia otro país y también hacia una ola de delincuencia que se puede desatar en nuestra hermosa República Dominicana. Bueno, precisamente en la semana, a principios de semana, se había anunciado la deportación de unos 10,000 nacionales haitianos y esto ha generado cierto apoyo por un lado, pero también sectores que están en contra de que la mano de obra
se envíe para Haití. Hay sectores que están proponiendo que estas personas que trabajan aquí, el tema de la construcción, se les otorgue permisos temporales para ellos estar aquí de manera legal, que no puedan ser deportados mientras realizan su trabajo, y que entonces en la frontera se les cobre para volver a pasar de este lado. Porque es un negocio que tienen algunos sectores, algunas fuerzas. Así es. Precisamente vimos una nota de prensa donde un capitán de la policía estaba con 2 indocumentadas transportándolas. Pero también vemos a veces que en esos vehículos que entran hasta 15 personas, también pasan de la frontera y pasan los puestos de chequeo con la complicidad de algunos miembros del CESFRON. Entonces, yo creo que hay que tener manos duras con el tema de la ilegalidad y sobre todo de la corrupción que se da precisamente por dejar pasar a esos ilegales de este lado y no regularizarlo como se supone que debería ser. Los que están trabajando de este lado, pues darle permiso, un carnet temporal y cuando ellos terminen su trabajo, pues que regresen a su país. Así es un tema bien preocupante lo que pasa ahí en la frontera. Y bueno, señores, ya hemos llegado al final de esta entrega. Darle las gracias a cada uno de los que semana tras semana se van a comprometer, porque este es el primer capítulo, Claro, ¿verdad? claro. De los que semana tras semana se van a comprometer a darle seguimiento a este podcast Entre Líneas. Nosotros somos Haisel González, Juliana Martínez, Raquel Aguilda González, Iván Díaz. y ya ustedes saben, señores, en la próxima entrega les esperamos. Muchas gracias.